Reflexión espiritual número 24, año séptimo. Serie. 11 aniversario, Comunidad de Hombres Católicos San José 2026. Tema 2. La libertad humana 6. Oremos. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Abba, Padre, Papito nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amado Espíritu Santo, inflama nuestros corazones en el amor de Dios e ilumina a los hermanos que serán profetas en esta enseñanza. Y llenos del gozo pascual, consolados y fortalecidos en el Espíritu Santo, damos gloria a Dios Padre y al Hijo, que resucitó de entre los muertos, y al Espíritu Consolador por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Preámbulo y síntesis. Es maravilloso, hermanos y hermanas, volvernos a reunir en esta enseñanza de nuestra amada comunidad Hombres Católicos San José, en la cual estamos finalizando la celebración de nuestro 11 aniversario. Hoy a todos nuestros invitados e invitadas los acogemos en el amor de Dios, y si es primera vez que estás con nosotros, te queremos decir en el nombre de Jesucristo que eres un regalo del amor de Dios para nosotros. Desde ya te integramos en nuestras oraciones diarias y comunitarias, ¿verdad? Y esperamos que persistas y perseveres en tu comunidad. Una comunidad que está llena de la gracia del Señor Jesucristo, del amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo. Vamos a continuar hoy compartiendo esta serie de puestas en común, sentados a los pies de Jesús, en donde Él nos ha estado enseñando para consolidar la conversión personal y comunitaria a la cual a cada uno de nosotros nos ha llamado. Nosotros hemos respondido libremente y le hemos dicho, Señor, aquí estamos. Y Él nos acoge con su gracia y el poder de su Espíritu Santo, nos abraza, nos introduce en el océano de su misericordia y nos invita a continuar siguiéndolo, ¿sí? Siguiendo a Jesucristo, aprendiendo de Él, amándolo de tal manera que nos apropiemos de Él y podamos cumplir y ser testigos de su misericordia como discípulos y misioneros de Jesucristo. Manteniéndonos fieles al carisma fundacional de la comunidad de hombres católicos San José, invitados e invitadas, la formación permanente para predicadores católicos continúa vigente. Así que, hermano y hermana, aquí estamos para prepararnos, para ser esos profetas que la Iglesia Católica necesita. Y hoy va a ser reafirmado ese carisma de la profecía, de la evangelización, de la predicación en el Espíritu Santo, a través de la conclusión de este tema maravilloso que el Espíritu Santo nos ha invitado a meditar y contemplar, el tema sobre la libertad humana. Hemos avanzado enormemente y yo quiero introducirte en lo que hemos avanzado para que puedas situarte en el contexto de la enseñanza maravillosa que tendremos esta noche. Veamos qué hemos aprendido. Nos hemos basado en las reflexiones y meditaciones de nuestros hermanos del Opus Dei, a quienes les enviamos la bendición de Dios y les alegramos su corazón porque el trabajo espiritual que ellos han hecho ahora está dando fruto en esta comunidad. Veamos entonces, hermanos y hermanas, cuál ha sido la temática central
sobre la libertad humana. Al explorar la libertad humana bajo estas enseñanzas del Opus Dei, hemos ido estructurando algunos momentos muy importantes. Y el más importante y el fundamento de cómo inició esta enseñanza es que Dios creó al hombre libre. Te lo repito porque es importantísimo que tú ya lo consolides en tu conocimiento espiritual. Dios creó al hombre libre. Hemos aprendido que la libertad es un signo eminente de la imagen divina en cada uno de nosotros, permitiendo a través de esa libertad humana, que es un don de Dios en su amor, que cada uno de nosotros podamos participar de la vida de Dios. Así que, hermano, no solamente la libertad es un signo de la imagen divina en cada uno de nosotros, sino que por el amor con el cual ha sido donado ese don, nos hace partícipes como hombres de la vida divina de Dios. Cuando nosotros actuamos en la libertad humana verdadera y auténtica que nos ha regalado Dios, entonces estamos viviendo ya la vida de Dios en cada uno de nosotros. Algo maravilloso y extraordinario. Hemos visto que para poder aprender acerca de la potencia de la libertad humana, hemos definido tres dimensiones de la libertad que nos van a ayudar a centrarnos en el contexto del cual estamos aprendiendo. La primera es que nosotros poseemos esa libertad humana cuando manifestamos la dimensión de la libertad de coacción externa. Esto quiere decir que nosotros actuamos con toda libertad sin ninguna coacción externa. Esa es la libertad, la primera dimensión de la libertad humana. Cuando actuamos en la libertad, cada uno de nosotros que nos ha dado el Señor, sin ninguna coacción externa, nadie que nos obligue, nos coopte o nos amenace, ¿verdad? O nos reduzca a la fuerza y con violencia o con amenazas, ¿verdad? Para poder ser libres. Entonces está esa libertad que se manifiesta, la libertad humana, cuando está libre de toda coacción. La otra dimensión que vimos es la libertad que cada uno de nosotros tiene de elegir, que se le llama también la libertad psicológica. Esa también es una libertad que se manifiesta cuando no tenemos nada que afecte nuestra psicología, obligándonos, violentándonos, manipulándonos, coaccionándonos, ¿verdad? Psicológicamente para que no podamos hacer nuestra elección libre y humana. Eso definimos que esta dimensión de la libertad de elección personal en nuestra psicología es lo que llamamos la autodeterminación del ser humano en la libertad humana que nos ha dado Dios. El hombre es autodeterminado, es autónomo psicológicamente cuando tiene esa libertad para poder elegir sin ninguna coacción, violencia psicológica que lo pueda estar afectando. Y finalmente vimos que existe la dimensión más profunda y más básica, que es la libertad moral. Y esa libertad moral es aquella que vivimos tú y yo cuando estamos libres de las pasiones, de los vicios y del pecado. Cuando nosotros no estamos esclavos de las pasiones, los vicios y el pecado, entonces estamos manifestando esa libertad moral que nos ha dado Dios, que es fruto de esa libertad humana que, que hemos recibido de su amor. Entonces, estos tres tipos de dimensiones de la libertad, vemos que en muchos momentos cada uno de nosotros se ve coaccionada esa libertad. Y ahí es donde nos compromete, ¿verdad?, las circunstancias de la vida y el destino de cada quien y la manera en que hemos sido educados y formados en lo que consiste la verdadera libertad humana, en donde nosotros podemos caer esclavos por coacción, una coacción externa, por una coacción psicológica interna y también por una coacción frente a pasiones, vicios y pecados. Entonces, cuando nosotros caemos
en estas circunstancias, entonces la libertad humana no tiene para florecer el campo ideal, ¿verdad? Y para eso vimos algunos ejemplos de hombres que no pudieron en su camino, ¿verdad?, de desarrollo como personas humanas, como seres humanos, no lograron, ¿verdad?, liberarse de esas coacciones o externas o psicológicas o morales, y entonces esa lucha que cada uno de nosotros vivimos y aprendimos que la vivimos en el interior de nuestra alma, pues ellos no lograron accesar a la verdadera libertad humana. Se quedaron esclavizados, tal vez por coacción, vimos también esa psicología cuando había una amenaza, una tortura psicológica enorme, y especialmente cuando estamos esclavos de las pasiones, los vicios y el pecado y no logramos salir de ahí, ¿verdad? Entonces, vimos algunos ejemplos de personas que, a pesar de que el don proviene de Dios y que es fruto de su amor, para que cada uno de nosotros tenga la libertad de elegir entre el bien y el mal, estas personas eligieron el mal. Dios se apiade de ellos y hoy que nos sirven de ejemplo, pues que el Señor en su misericordia los acoja, ¿verdad?, y les ayude y los perdone por los malos hechos y sus errores cometidos donde no lograron salir, disponerse en humildad y obediencia a la voluntad y a la libertad que Dios nos ha dado. Para, para no caer nosotros en la trampa del maligno, pervertido y pervertidor, que anda buscando como león rugiente que nosotros, las almas puras de Cristo, que así hemos sido creados y redimidos, caigamos también en esas tentaciones y nos dejemos vencer y perder la libertad humana que nos ha dado Dios, creyendo que en nuestro libre albedrío tenemos el derecho de elegir por el mal, y entonces el Señor sale a nuestro encuentro a través de esta enseñanza y nos dice: no, si tú no has sido criado, ni ese don ha sido dado para que te pierdas en el mal, sino que para que venzas el mal a fuerza de hacer el bien. Era la libertad humana. Aprendimos entonces que es un don del amor de Dios que se nos da para que podamos elegir a Dios libremente. Claro, Dios nos da esa libertad, hermano y hermana. Tú puedes elegir por el camino del mal o puedes elegir por el camino del bien. Hoy Jesús sale a tu encuentro y te dice: hijo mío, hija mía, yo he venido al mundo para vencer el mal que los tiene esclavizados y hacer que vivan esa libertad humana de nuevo en armonía con el Padre y el Espíritu Santo, y vivan una vida de santidad y una vida de obediencia a la voluntad de Dios hasta alcanzar la vida eterna en el corazón de la Santísima Trinidad. Para eso he venido, nos dice Jesús, y vengo a invitarte. Conviértete, nos ha dicho. Conviértete al Evangelio. Conviértete al bien, porque has sido creado para hacer el bien. Y en ese bien que hagas, ¿verdad?, a través de Jesucristo en ti, ahí está la realización de todo ser humano y está la realización de la verdadera libertad humana que nos ha dado Dios. Ahí les he definido ya lo que hemos aprendido. Así que si quieres ampliar estos conceptos, tú puedes entrar al perfil de Carlos Vides Alvarado en YouTube, buscar listas de reproducción y el cuaderno ahí del 11 aniversario. Ahí vas a encontrar todas la secuencia de estas maravillosas enseñanzas. Mas hoy nos toca algo interesantísimo porque vamos a terminar con el tema y el Señor nos ha pedido que profundicemos de nuevo en el testimonio del Mara Carlos. Hoy voy a contarte la historia completa. En las enseñanzas pasadas hemos visto parte del testimonio del Mara Carlos, pero hoy vamos a enfocarnos en todo el testimonio y vamos a estudiar un poco juntos, con la ayuda de los hermanos en una puesta en común. Vamos a compartir la historia del Mara Carlos y el camino que ha recorrido
y Es un recorrido recorrió internacional, al menos 160 hacia personas la murieron, libertad 157 en humana. Nepal y 3 en China, y cientos permanecían desaparecidas o sin contacto este miércoles después de que violentos inundaciones Permíteme que hay una golpearon a más lados de la interferencia de frontera entre Nepal sonido. y el Tíbet en China. Gracias, ya. Muy bien. Entonces les mencionaba que el caso de Mara Carlos es un testimonio radical de cómo la gracia divina y el uso adecuado de la libertad humana puede transformar una vida sumida en la violencia y el pecado. Permítame contarles brevemente la historia, de nuevo desde el principio, para que ustedes se vayan situando. Vamos a ver cuatro momentos importantísimos en el camino que Mara Carlos recorre acompañado por mi persona, en ese camino que lo conduce hacia la libertad humana, esa libertad que, que estaba escondida para él, una libertad que él no conocía. Porque, le cuento por qué. El Mara Carlos, yo lo conocí porque su tía, ¿verdad? Que una mujer de oración y de comunidad de oración, me llama por teléfono y me pide por favor que atienda a su sobrino que está en la Mara y con el cual ella ha conversado acerca de que cómo Jesús puede transformar su vida. Este Mara, pues, marero tiene una pareja, una bebé de 3 meses, eh, eh, creció en la Mara es su familia, ¿verdad? Ellos lo mantuvieron desde pequeño. Tuvo que pasar el bautizo ahí que les exigen a ellos de hacer un acto y cometer un acto criminal para accesar a un nivel de pertenencia de la Mara y, eh, y fue introducido también en la droga, ¿verdad? Y entonces, de esa manera, pues la tía preocupada, pues lo acoge con amor y le habla de Jesús y y me pide favor que yo lo atienda y que le dé un acompañamiento espiritual. Le manifiesto que yo también estaba en un grupo de oración en ese momento, muy fortalecido en la fe. Acababa yo de recibir un retiro espiritual de silencio y oración que transformó mi vida, que me aclaró muchos aspectos, me abrió el entendimiento y me preparó el Señor para esa misión a la cual Él me estaba llamando. Me detengo un minuto aquí, hermanos y hermanas. Hoy tenemos que aprender que en nuestra vida siempre van a haber como este marero Carlos a nuestro alrededor. Y, y si no nos preparamos, hermanos y hermanas, no vamos a poder atenderlos, aunque el Señor nos lo va a enviar. Así que asume hoy la responsabilidad de estudiar, hermano, de formarte. Vimos que la libertad humana es el fruto de una educación. La palabra educación viene de la raíz educare, que significa sacar de adentro. Por lo tanto, en la educación, en la formación que nosotros recibimos, como esta que estás hoy escuchando, el Espíritu Santo saca de adentro con el don del entendimiento, el don de la inteligencia, la sabiduría, nos da discernimiento y nos llena del amor para poder nosotros comprender la verdadera enseñanza de Jesucristo al respecto de la libertad humana. Y entonces saca de adentro de cada uno de nosotros esos dones, esos carismas, esa inteligencia espiritual, ese Espíritu Santo que ya mora en nosotros a partir de nuestro bautismo, para que dé fruto. Y Él nos dará las palabras, dice el Espíritu Santo, pondrá palabras en nuestra boca que brotan de nuestro corazón para poder ayudar a estas personas. Hermano y hermana, tú y yo somos llamados a eso. Sí, y por bautismo somos enviados a ser profetas en el nombre de Jesucristo, a ser esos evangelizadores, a ser esos predicadores de vida. Tal vez no te vas a poner en un ambón ahí en una tribuna, tal vez no vas a estar bajo las luces, reflectores y un micrófono,
sino que vas a estar bajo la luz del Espíritu Santo en la reunión con aquella persona que se presenta en tu camino y que está necesitada de Jesucristo, y que el Jesucristo que vive en ti, si tú te has preocupado por mantenerte en la gracia de Dios, ir a confesarte con frecuencia, comulgar lo más frecuentemente posible con el Señor y asumir la enseñanza que hemos recibido de que yo estoy crucificado con Cristo para que esas pasiones y vicios y pecado no interfieran en la labor del Espíritu Santo con las almas que va a poner el Señor en nuestro camino, y podamos acoger a Jesucristo y comerlo y beberlo en su carne, en su sangre, en su alma, en su espíritu, en su divinidad. Y ya no ser yo quien vive, es Cristo el que vive en mí, entonces presentárselo al otro, a ese, al otro, a la otra, que va a presentarse en tu vida, hermano y hermana. Eso tenlo por seguro. Por eso el Señor te tiene aquí aprendiendo. Pero tienes que perseverar, hermano y hermana, tienes que perseverar, porque la responsabilidad es enorme, enorme, porque el Señor pone en nuestro camino las almas que Él más ama, que son aquellas que están equivocadas porque no han aprendido acerca de cómo utilizar la libertad humana, que es un don de Dios en su amor. Así que, hermano y hermana, aprende tú hoy bien para que podamos ayudar. Bueno, el Señor me llevó a ese retiro y me preparó. Yo salí en santidad de ahí, confesado y comulgado. Cristo vive en mí, lleno de la gracia de Dios. Y así llegué a mi trabajo y le dije a esta tía de este marero, envíalo aquí, a mi oficina. Bueno, yo trabajaba en ese entonces, mi oficina estaba en un edificio de la zona 4 de la capital guatemalteca, y entonces tuve que avisar a seguridad para que lo dejaran entrar, ¿verdad? Y lo acompañaron, se quedaron en el pasillo, entró, y a mi personal le dije que por favor se retirara, que les daba tiempo libre porque les conté a lo que iba a hacer, y no quisieron irse, ¿verdad? Se quedaron acompañándome y en oración, en silencio y sin participar. Bueno, lo pasamos adelante, Almara Carlos, él se sentó ahí frente de mí en mi escritorio y iniciamos una conversación muy amigable, porque hermanos y hermanas, cuando estás en gracia de Dios y le permites a Jesús que esté presente en ti, entonces encontramos cómo el Señor se manifiesta en su misericordia, hermanos y hermanas. Se manifiesta, ¿verdad? En uno, ¿verdad? Entonces no es uno el que actúa, es el Señor. Y el Espíritu Santo, como mora en ti, el Espíritu de Cristo, Él es el que comunica, fíjate. Y entonces yo lo recibí con el amor de Dios. Yo en ese entonces, al ver ese hombrón ahí grande, alto también, así peludo, ¿verdad? Con la camisa abierta hasta el ombligo, con cuero aquí en las muñecas, ¿verdad? Recuerdo que tenía algunos tatuajes, su cara así como dura, ¿verdad? Su mirada fuerte, ¿verdad? Y su talante era así como, ya vine, ¿verdad? Él tenía seguridad en sí mismo, ¿verdad? Y así lo manifestó. Yo le dije, siéntate. ¿Verdad? Y lo primero que le pregunté es que cómo se llamaba. Y entonces él me dijo que se llamaba Carlos, ¿verdad? Les comentaba en las enseñanzas pasadas que no sé si lo dijo solo para no decirme su nombre y asumió el mío, pero yo lo seguí nombrando, el Mara Carlos, y así lo vamos a tratar porque él mismo se nombró así. Así que para mí es el Mara. Y le dije, qué bueno, somos tocayos, le dije yo, ¿verdad? Qué bueno. Bueno, pues Carlitos, le dije, bienvenido, pues tu tía solo me conversó que querías tú hablar con alguien de tu deseo de abandonar la Mara, abandonar también todas las consecuencias, incluyendo la droga, y que tienes a una esposa y un hijo, una hija de 3 meses, y que deseas restablecer tu vida y salir de la Mara. Cuéntame un poquito. Eh, ¿Cómo le digo? Me dijo. Dime, Carlos. ¿Verdad? No hay problema. Bueno, hermano Carlos le voy a decir como le dice mi tía. Va, está bien. Y entonces empezamos a hablar, hermanos, y él me empezó a contar
su historia. Es una historia que se identifica con muchas personas que actualmente están en las maras. La crecen, los padres no han podido guiarlos, no han podido acompañarlos, algunos los han abandonado, ¿verdad? Y ellos son adoptados por la mara desde niños, los mantienen y los mareros que se hacen cargo de ellos, pues les enseñan lo que ellos han aprendido, ¿verdad? Y entonces ellos son su familia y para pertenecer a la familia y poder ascender en cargos y en importancia dentro de la Mara, pues tienen que cumplir algunas tareas delictivas a las cuales son enviados para demostrar su valía, para demostrar que están decididos y también para fidelizarlos, ¿verdad? Con la Mara. Bueno, esta es la Mara 18 aquí de Guatemala, es fuerte y él fue mantenido por la Mara y le pregunté, bueno, mira, le dije, y ellos, sí, eh, te sigue manteniendo. Bueno, me dijo, ahora yo tengo que salir a buscar el sustento y en qué trabajas. Le dije, pues asalto buses, busitos, microbuses. Y aquí en Guatemala se utilizan como transporte urbano, ¿verdad? Son pequeños buses y hay buses grandes. Entonces él llega, se presenta y amenaza y roba, ¿verdad? A todas las personas con las que se encuentra y no tiene miedo, los enfrenta, ¿verdad? Y anda con una navaja. Y entonces me dice, bueno, pues ante mi pregunta, ¿en qué trabajas? Me dijo, pues yo robo buses. ¿No? Ah, bueno, le dije, ¿cómo lo haces? Pues me presento y mira, ya algunos ya saben que a qué voy, entonces no ponen resistencia y rápido me dan sus bienes, relojes, teléfonos, dinero. Y de esa manera, pues yo pago mi cuarto donde vivo y el gas de la estufa, eh, y los alimentos de mi esposa, de mi nena, ¿verdad? Pero últimamente me ha ido mal y entonces no tengo para comer, me dijo. Me detengo aquí. Cuando estuvimos conversando las enseñanzas pasadas, cuando las veas lo sabrás, y si ya lo viste lo sabes, eh, yo les pedí a cada uno de los que estaban viendo la enseñanza, y hoy te lo pido de nuevo a ti, que te pongas en mi lugar, ¿verdad? Te pongas en mi lugar, así como estás ahorita, en la situación humana y espiritual en la que te encuentras ahorita. Entonces, la pregunta era, ¿cómo eh, miraste al Mara que tenías ahí enfrente, con la información de que la tía te lo envió para que lo ayudara? ¿Cómo lo miraste? ¿Cómo lo miras ahorita? ¿Verdad? Y entonces vimos que algunas personas pues se asustan o están llenas de furia, ¿verdad? Tal vez han sido víctimas de las maras o sus familiares y entonces con toda la razón se sienten como que, ¿qué está haciendo este aquí? Pues ¿cómo lo voy a ayudar si es un desgraciado? Pues, son sicarios, son ladrones, extorsionadores, matan y asesinan a sangre fría y asustan a las personas era y entonces la pregunta era, ante ese cúmulo de información que tenemos en la mente, de noticias y de vivencias y experiencias, la pregunta es, ¿cómo está tu mente y cómo está tu corazón? Esas fueron las preguntas, yo te hago esas mismas preguntas ¿sí? Para que tú sientas, yo necesito que tú sientas hoy y que te sitúes verdaderamente delante de ese marero y sientas cómo estás hoy. No se trata a mí no me vas a engañar, yo ni te estoy viendo, pues. ¿Ya? A quien puedes engañar es a ti mismo, pues. O querés seguir con la pantalla, ¿va? De simular a ser alguien o ser algo muy santo, muy devoto, o muy instruido,
o muy enojado, muy violento, muy agresivo, muy incrédulo. No sé, tú, el Señor sabe cómo estás tú, Él te está viendo ahorita, como tú estás viendo al mar, ¿verdad? Él, mira, pues, Jesús está viendo cómo tú miras al mar, al marero. Él te conoce, hermano y hermana, te conoce y sabe cómo estás en este momento. Por eso es que me ha pedido que te ponga en mi lugar. Sí, bueno, tú ya sentiste ahí, y ya sabes cómo piensas en relación al marero que tienes enfrente. La otra pregunta es, ¿lo puedes ayudar y quieres ayudarlo? Bueno, yo me hice esa pregunta, pero te la comparto, te voy a compartir mi respuesta. Desde que le dije a la hermana, a la tía, que lo enviara, acepté que lo iba a ayudar. Y al estar presente con él, ahí, ¿verdad? Como provenía de estar en gracia de Dios, de haber comulgado con Cristo y Cristo en mí, y venía de ese retiro, lo miré como Jesús. Lo contemplé como ese ser humano único e irrepetible que es Carlitos de Semara, un ser humano único e irrepetible, creado por Dios, un pensamiento del amor de Dios, bueno, puro, sano y santo, creado libre, porque Dios se corrió el riesgo con él, contigo y conmigo, de darnos la libertad humana, para poder elegir entre el bien y el mal, entre el agua y el fuego, entre el mal y Dios. Y dependiendo de cómo hemos vivido y de las personas que hemos tenido a nuestro alrededor, las circunstancias de nuestra vida, como el caso de este hermano Carlos que se encuentra en una cultura, en la cultura de la Mara, ¿verdad? Que tiene sus propias creencias, que tiene sus propios valores, a los cuales les llama morales, entre comillas, ¿verdad? Porque le dije yo, bueno, ¿y cómo te sientes cuando asaltas? ¿No te sientes mal? No, no. Yo aprendí en la Mara que todas las demás personas y la sociedad nos ha quitado el derecho de tener riqueza, de tener trabajo, de tener una vida cómoda. Nos discriminan, nos miran mal, nos atacan, nos persiguen, nos juzgan, nos condenan. Por lo tanto, yo tengo el derecho de quitarle lo que es mío y lo estoy recuperando como aprendí de la Mara. Y moralmente, hermanos, en esa libertad moral, él en su educación y formación a través de la Mara, él considera que moralmente está actuando bien. ¿Ah? Para ti, para mí, no sé, tú dirás, pero yo por lo menos sí puedo decirte lo mío. Con estas enseñanzas que he venido aprendiendo en esta comunidad, ¿verdad? Y en el transcurso de mi vida espiritual, pues ahora comprendo la importancia de la formación. Y esa es la importancia de esta comunidad, hermanos y hermanas. El carisma de esta comunidad es la formación, es la educación en la fe. Aquí estamos haciendo vida el Evangelio de Cristo. Aquí nos estamos preparando para ayudar a estas almas que están perdidas y no tanto para juzgarlas y menos para condenarlas. Aunque decirlo es fácil, ¿verdad, hermanos y hermanas? Alguno me está diciendo, sí, como, sabes, a usted no lo han herido, a un su ser querido o a usted mismo con una navaja o le han disparado para robarle en el vehículo, en una moto.
Tal vez usted, hermano Carlos, usted no ha tenido la pérdida de un ser querido a manos de un marero sicario. Tal vez usted, hermano Carlos, pues nunca ha tenido a un sobrino, un nieto que esté en la mara y por lo tanto usted no sabe lo que se sufre por él o por ella. ¿Verdad, hermano y hermana? Yo comprendo eso perfectamente. Claro que sí. Precisamente por eso hoy vamos a dedicar esta enseñanza para ti, especialmente que estás con esos pensamientos, para que veamos cómo el océano de la misericordia de Dios manifestado en Jesucristo, todo lo acoge, conforta, consuela, fortalece, enseña, educa, forma, nos ama, nos sana, nos libera, nos purifica y hace que también nuestra alma, que también ha estado perdida en esas pasiones, en ese vicio, en ese pecado, ¿verdad, hermano y hermana? Está terciando, está impidiendo que se manifieste la libertad humana que tú y yo tenemos. Y a través de esta enseñanza, enfocándonos en el Mara Carlos, ese Mara Carlos eres tú y eso yo. Cada uno, cada uno con sus trabajos, ¿verdad? Habrá algún servidor público que es un ladrón en su trabajo, ¿eh? Es un mafioso que acepta prebendas y vende servicios y cosas dentro del gobierno. Tal vez usted es un gobernante, ¿verdad? Que es un corrupto. Y ese es precisamente, ahí es donde está ese, ese pecado. ¿Ya? Imagínese usted un servidor público pues, que, de cualquier nivel que roba medicamentos, por ejemplo, o se roba el dinero que va a servir para el presupuesto de comprar medicinas para los enfermos. Él está haciendo lo mismo que el marero al robar y al quitar, al amenazar y al quitar la vida de una persona. Esa persona que está robando en ese Ministerio de Salud, por ejemplo, se transforma en asesino. Pero la conciencia moral, ¿verdad? A veces se disculpa como el marero y dice, si todos lo hacen, yo lo hago y lo hago mejor. Yo sigo robando. A mí no me van a atrapar, soy sumamente inteligente. Y si me quieren perseguir, compro a jueces, abogados y a quien se me dé la gana. Tengo lo suficiente para poder comprar a cual toda persona tiene precio. Esa es su moral. Entonces, situándonos con el Mara Carlos, el amor de Dios que he recibido en ese retiro, todos esos pensamientos negativos y contrarios a desear con pureza de intención el bien del Mara Carlos desaparecen y el amor de Cristo se hace manifiesto para comprender la vida de este ser humano que, como hemos visto, cada uno de nosotros pues ha elegido para el bien o para el mal y tiene uno que vivir con eso en su conciencia. A Pablo le pasó, fíjese, ahora es San Pablo, a Pablo le pasó. Tengo un aguijón, dice, quítame este aguijón en mi piel, le decía a Dios, y por más que se lo pidió, no se lo quitó, ¿verdad? Porque en esa debilidad, le dijo Dios, ahí es donde yo me manifiesto. Sí, hermano y hermana, en esa debilidad que hoy estamos sintiendo, porque la conciencia hoy nos está iluminando en el Espíritu Santo y nos está haciendo ver que somos pecadores. Todos somos pecadores, hermano. Todos hemos elegido el mal en alguna ocasión. Algunos todavía estamos en el mal. Pero el Espíritu Santo hoy te está haciendo ver eso. Yo sé que tienes la tentación de apagar. Apaguemos y vámonos, ¿verdad? Ya no voy a oír a ese señor. No lo hagas, hermano y hermana, no lo hagas. Jesús te ama. Jesús te ama enormemente y por eso es que quiere que lo escuches. No mires a Carlos. Escucha a Jesús. Bueno,
Después de conversar con él, es esto que hablábamos, y él me dijo, pues, mire, no tengo con qué comer, no tengo para comprar el gas, mi esposa no tiene para cocinar, no hay comida en la casa, llevamos 3 días sin comer, eh, necesito dinero, me dijo, necesito dinero. Y entonces ahí viene el otro de los pensamientos que tenemos, ¿verdad, hermano? ¿Verdad? Dice, este con razón le hablar a ti, así es un interesado, lo que quiere es sacarme piso. ¿A que sí, hermano? Así juzgamos, ¿verdad? La gran chucha, de barbaridad. Es que somos tremendos, ¿verdad? Que se lo gane. ¿Para qué se mete en la mara? ¿Por qué anda robando? Es el castigo de Dios que está cayendo. ¿Cómo está tu mente, hermano? ¿Ya has sufrido, ya has padecido esa metanoia que nos invita Jesús a una conversión de mente? ¿Has cambiado tu manera de pensar y has dejado que el Espíritu Santo te dé el entendimiento para aprender a vivir en la mente de Jesús y con la mente de Jesús? Porque nos decimos cristianos, nos decimos católicos y somos maravillosos y servimos en la iglesia y tenemos un grupo y vamos, oramos y rezamos el rosario y vamos a la Eucaristía y seguimos haciendo uso de la libertad humana que Dios nos ha dado. Elegimos el mal en lugar de hacer el bien. Somos una fachada, nos decía la enseñanza anterior. Sí, somos como esas casas preciosas, ¿verdad? Que te digo una fachada, ¿verdad? Mire, maravilloso, ¿no? Bien pintadita con sus barrotes, hasta plantas preciosas con rosas y todo. Y entonces dice uno, ¡ala, qué vivienda esa más maravillosa! Pues, pura fachada. ¡Ala, ese hermano, ese es un hermano santo! ¡Qué, qué, qué santidad! Se le nota hasta por los poros. Y esa hermana, qué devota, mírenla. ¡Ala! Y por dentro, hermanos, hoy el Señor te está haciendo ver tú por dentro. ¿Cómo miras a hermana Carlos? ¿Cómo miras al que se equivoca, al que peca, al violador, a aquella madre que mata a su hijo en su vientre cuando aborta, a aquellos médicos y enfermeras que se prestan para matar al anciano, a aquellos legisladores que legislan la pena de muerte? ¿Cómo está tu mente? ¿Se asemeja a la de Cristo? ¿Y cómo está tu corazón? ¿Lleno del amor de Dios? Lo primero que pienso cuando me dice que no tiene dinero, ya en mi mente dije, yo tengo esto que solucionarlo, solo no puedo, tengo que acudir a la comunidad. Ya el Señor me puso esa idea en la mente y dije, yo en la comunidad consigo yo con hermanos buenos y generosos, ellos nos van a ayudar para que él subsane su necesidad económica temporal actual, para que él pueda tener lo mínimo para poder salir adelante. Y entonces, hermano, le dije, bueno, hermano, Mara, Carlos, venite, le dije, ¿a dónde vamos a ir? No te preocupes, le dije, venite, vamos a ir a comer. De veras, mejor, sí, venite. Entonces bajé del edificio y ahí a la vecindad del edificio había una cafetería, ¿verdad? Eh, lo hice pasar adelante por educación y que sí, hice mal porque la señora, la encargada y dueña de su negocio de comida, creyó que la iba a saltar el mar y se escondió atrás del mostrador. Pobrecita, toda asustada. No, no, le dije yo, señora, por favor, perdóneme. No, no, él viene conmigo, no pasa nada, vamos a comer. Bueno, comimos, comió él como una persona que no ha comido en 3 días, hermanos. Es tremendo eso. Eh, yo lo comprendo porque para comprender a una persona que tiene ese tipo de hambre, no solamente de mental y psicológica y necesidad, fíjese que el estómago se aprieta desde adentro. Es un dolor interno, interno, que pide comida.
todo el cuerpo se constriñe, mire, porque ahí están todos, siente uno la necesidad y llega uno entonces a esa naturaleza humana, al instinto humano, a esa necesidad de protegerse y de alimentarse, de subsistir. Es terrible. Y eso lo obliga a uno a hacer cualquier cosa. Y él con ese apetito, mire, ay, el rimero de tortillas, el caldo de res, y le se lo atragantó como que si se lo fueran a quitar. Bendito sea Dios que le proveyó. Hermano y hermana, cuando hay alguien que te pide comer, ¿qué le dices? ¿Qué piensas? ¿Qué tienes en tu corazón? Yo pasé hambre. En mi testimonio, más adelante se los voy a ampliar. Así que no te pierdas las enseñanzas. Yo pasé hambre, hermanos. Tuve que vender cosas para poder comer algo. Y sabe, un pan dulce, uno, panito, y un poco de agua, calman ese estómago temporalmente. Y a veces ni eso queremos dar. A veces hay alguna persona hambrienta que entra a un restaurante de los que tal vez tú y yo acostumbramos, ¿verdad? En donde Dios guarde que entre un pordiosero. ¿Cómo dejan entrar a esta persona? Está hambriento, pero tú no lo sabes, tú no lo ves, porque solo te ves. Por eso la pregunta, ¿cómo ves al mar a Carlos? ¿Lo ves? ¿O es invisible para ti mientras no se meta contigo? Yo lo contemplaba a él, mire, sentado comiendo y le daba gloria a Dios y decía, Señor, no permitas que vuelva a él a pasar hambre, ni él ni nadie. Y ayúdanos, Señor, a ser nosotros esos ángeles enviados por ti para proveerlos, aunque sea con un pan. En una ocasión fui a desayunar y no me terminé mi desayuno, habían unos panqueques que no ya era mucho lo que estaban comiendo y esos panqueques pues los pedí para llevar. Y al salir ahí del restaurante, sale Jesús a mi encuentro en un hombre pobre. Déjale un quetzalito porque no he comido nada. Y yo agarrando el plato como que dice, es mío. Santo Dios. El Espíritu Santo me movió. Ese egoísmo tonto que uno tiene. Aquí tienes. De veras. Gracias. Gracias. Es Jesús, no soy yo. Dale gracias a Jesús. Salimos de ahí con el Mara Carlos y nos fuimos caminando como 6 cuadras a una peluquería de renombre, de ahí en la zona 4. Y, y entré primero para avisarle a los peluqueros para que no se asustaran, ¿verdad? De que venía conmigo y que nos íbamos a cortar el pelo. Yo también me corté el pelo. Y antes de entrar, se detuvo el Mara Carlos y me dijo, ¿qué es esto? Me dijo, ¿qué vamos a hacer aquí? No, no, tranquilo, Mara, Carlos, tranquilo, Carlitos, venite. Acompáñame, yo me voy a cortar el pelo y tú también. Ah, no, no, no. El hombrón así se me puso. No, yo no. Bueno, le dije, está bien. Tú tienes la libertad de elegir. Le dije, pero si tú quieres que yo te ayude, pues déjate ayudar. Tú quieres salir de la mara. Yo te voy a ayudar a salir de ahí. Bueno, es que tengo un problema, me dijo, es que si me corto el pelo, van a decir que yo ya no soy de la mara.
y me van a poder hacer daño a mi esposa, a mi hija y a mí. Hasta me pueden quitar la vida. No tengan miedo, le dije. Ya Jesús se va a encargar. Ven conmigo. Ahora es cuando. Y ahí tuvo que pasar el primer momento, hermanos, en los que él decidió. Fíjate, yo entré en fe. Y él, dije yo, ojalá que me siga, porque si no, pues aquí se quedó todo. Y él tuvo que iniciar esa lucha de la que hoy vamos a hablar, hermanos. La lucha interior de aquel que es llamado por Jesucristo, como tú y yo hoy, y que tiene que decidir por el bien o por el mal. Tú tienes que decidir esta noche igual que el Maracarlos. Y él tomó esa primera opción y dijo, pensó en su mente. ¿Qué pensó? Ya lo veremos en un rato. Después veremos qué pensó. Pero ahorita lo que vamos a ver es que entró, se sentó y se dejó cortar el cabello. Mire, y aquel hombre peludo, greñudo, ¿verdad? Ahora sale de ahí un hombre totalmente diferente, con un rostro más suave, con sus ojos, se mira decente, como una persona normal. Mire, le dije, amárrate la camisa, se agarró la camisa, se vio en el espejo, se sintió bien, porque se estaba descubriendo. Sí, hermano. Cuando nosotros elegimos la libertad humana que Dios nos da, ese libre albedrío para poder elegir entre el bien y el mal, y eliges el bien, se te nota, se te nota en el espejo, hermano. Entonces, él se vio y se descubrió, dije, a saber cuánto tiempo lleva de no cortarse el cabello y verse de esa manera. Bueno, salí con el hermana Carlos, así, ¿verdad? Los peluqueros felices por el cambio y la transformación que había sufrido la persona. Bueno, le dije, ahora vamos a seguir caminando, le dije, sigamos hablando. Él me siguió contando, ¿verdad? De todas sus experiencias ahí en la Mara, de la familia, etcétera, de la bebé, de su esposa, y llegamos a a la iglesia, ¿verdad? Y entonces ahí hubo otra parada. Y aquí me dijo, bueno, le dije, mira, Dios no te pide que tengas fe en este momento, así que no te preocupes. Vamos a entrar y el que va a hacer oración soy yo. Tú te vas a sentar a mi lado y punto, es lo único que tienes que hacer, no pasa nada. Ah, bueno, me dijo. Entramos a la iglesia, me arrodillé, oré por él, al Santísimo, y le dije, Señor, aquí estamos, los dos maras, ¿verdad? Porque a raíz de esta enseñanza, hermano y hermana, mañana, y en el momento en que puedas, ve ante el Santísimo y dile, aquí estoy, Señor, soy el Mara, y di tu nombre. Y él te va a reconocer. Aquí estamos, le dije, hermana Carlos y hermana Carlos, dos. En su nombre estoy postrado aquí ante ti. Él aún no puede ahorita, pero yo sé que tu gracia y en tu presencia tú lo llenas de tu amor. Convéncelo para que deje la droga, para que lleve su sustento esta noche, este día a su casa con su esposa y su hija. Bendíceme y bendícelo, proveyéndonos, darnos para que le pueda ir a ayudar. Mueve los corazones de los hermanos que voy a llamar y permíteme seguirlo ayudando. Te doy gracias porque aunque soy un pecador en conversión, tú me permites ser parte de este milagro de amor. Gracias, Señor Jesús. Mamá María, abrázame y abrázalo. Condúcenos a Jesús y amado Padre San José. Enséñale a ser papá y a mí también. Amén. Nos vamos, Marita, Carlos. Vámonos. Salimos y nos fuimos a un supermercado. Bendito Dios, yo había recibido
un anticipo de un servicio de capacitación que iba a dar y tenía para poder ayudarlo. Y entonces hice un voto de confianza en base de la oración. Y le dije, bueno, Carlitos, agarra una carreta, entra al supermercado, yo aquí me quedo esperándote en la caja, yo voy a pagar lo que compres, compre lo que necesitas. De veras, me dijo, ¿sí? Compra lo que necesites. Se fue entre los pasillos y todo. Al rato regresa con una placar medio llena la carreta y empieza a sacar lo que había comprado. Bendito sea Dios, bien honesto, bien cuidadoso, pañales para la bebé, un biberón, leche en polvo, eh, azúcar, frijol, arroz, algunas verduras, sopas instantáneas. Mire, hermano y hermana, solo cosas necesarias de primera necesidad. Para él nada. Comida para la bebé y para la esposa. Era aceite, sal, sí, lo indispensable. Poquito, bien honesto. Bendito sea Dios. Dije, ay, qué maravilla. Solo eso le dije, sí, me dijo, es suficiente, hermano Carlos. Bueno, está bien. Pagué, agarramos las bolsas y todo, y le dije, bueno, Carlos, ha llegado el momento. Ah, perdone, me dijo, pero no tengo para el gas. Ok, ¿cuánto es del gas? Tanto. Aquí está. Y no tengo para el alquiler. Eso lo vemos mañana, le dije. Ya no me alcanza. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Tú tienes la libertad de irte hoy, ve a darle de comer a tu familia, preséntate ante la Mara y si te preguntan por qué te cortaste el cabello, le dices que tú estás recibiendo la ayuda de Dios, que quieres dejar la Mara para poder atender a tu esposa y a tu hija de mejor manera, que diles que ya tienes un trabajo, yo te doy trabajo a partir de este momento, si tú quieres, mañana te presentas aquí a las 9 de la mañana, aquí en mi oficina, ya la conoces, y vas a comenzar a trabajar conmigo. Mañana resolvemos lo de tu hospedaje y lo de las drogas. Hoy, esto es lo que te puedo dar. Así que tú tienes que tomar la decisión de si quieres regresar el día de mañana, que es lo que yo deseo que hagas. Te estoy esperando con los brazos abiertos. Vamos a continuar el proceso. Pero tú eres libre. Si tú quieres, no vienes. Yo lo comprenderé, ¿verdad? Y diré, bueno, hermana Carlos, pues tenía necesidad nada más económica y su deseo de dejar la mara, la droga y tener una mejor vida para su familia, pues no era cierto. Así que de ti depende. No tienes ninguna obligación, no me debes nada. Jesús te lo ha dado todo. Te ama y te espera mañana. Ya tienes trabajo, ya tienes trabajo. Y mañana, pues, inicias y vamos a resolver lo de tu hospedaje y lo de la droga, lo vamos a ver despacio. ¿De acuerdo, Carlitos? De acuerdo, hermano Carlos, me dijo. Muchas gracias. Que Dios lo bendiga. Está bien, Carlitos. Que te vaya bien. Y se fue. Yo regresé a la oficina, todo mi personal, ¿verdad? ¿Qué le pasó, Carlos? Y coméntenos. Y no, todo fue bien, gracias a Dios. Jesús, fuimos a la iglesia. Se cortó el pelo, se cortó el pelo. Sí. Comió bien, sí. Fueron al supermercado, sí, 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 se llevó lo necesario. Ay, qué bendición. Carlito, muchas gracias, Dios lo bendiga.
¿verdad? Y ahora, ¿qué va a pasar? Bueno, pues lo contraté como mensajero, así que mañana comienza con nosotros, de veras. Sí, sí, mañana que está aquí con nosotros y vamos a ver lo de su hospedaje y lo de la droga, porque él tiene que salir de la droga. Si él viene, pues él confirmará cómo ha estado este asunto de su deseo de la droga. Bueno, les pido que continuemos orando por él, por su esposa, por su nena y por la Mara, porque ya que ha sido su familia, pues que demuestren que lo aman, que lo estiman y que lo dejen libre. Oremos. El Señor sabe por qué lo envió con nosotros. Bueno, gracias. Tomé el teléfono y empecé a llamar a los hermanos de la comunidad de María Auxiliadora, la cual yo estaba perteneciendo y asistiendo. Y los hermanos llenos del amor de Dios, pues los que pudieron, pues dieron algunas ofrendas para poder cubrir por lo menos lo que debía él de meses del hospedaje y unos meses más para que pudiera no tener esa pena mientras recibía su primer salario. Dios los bendiga a esos hermanos y hermanos, y si están viendo esta enseñanza. Dios bendiga a la comunidad de María Auxiliadora y a todos sus miembros, de antes, presentes y futuros. Una bendición de Dios. Y a través de ellos iba a recibir, hermana Carlos, pues lo que necesitaba económicamente. Bueno, pues, gloria a Dios. Dije, yo ya estoy listo para mañana. Hice una llamada a 2 centros de recuperación de drogadictos y el hecho fue que logré que uno me atendiera y que hiciste una cita para el día siguiente a las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana, para que si llegaba hermana Carlos al día siguiente, pues lo voy a llevar ahí para que pueda recibir un tratamiento adecuado para abandonar la droga. Bueno, a no cansarlos al día siguiente, estábamos en la oficina y todos atentos. Ir a venir, no ha venido. ¿A qué hora le dijo don Carlos? Yo le dije a las 9 de la mañana. Bueno, dieron las 9 de la mañana y se presenta el Carlos. Bendito sea Dios. Mire, fue tal alegría que aplaudimos todos en la oficina. Así lo recibí con un aplauso, ¿verdad? Porque en este segundo momento, él tuvo que decidir si quería dejar la mar a pesar de la amenaza, dejar la droga, dejar el robo y elegir a Dios. Y hoy el Señor te dice, y tú también tienes que elegir hoy. Yo te conozco, dice Jesús. Yo sé quién eres. Hoy te doy la gracia para que puedas dejar el mal y decidir por el bien. Segundo momento. Bueno, te di la bienvenida y le dije, mira, después vamos a hablar del puesto de trabajo y cuáles son tus atribuciones y todo lo que vas a hacer y cuánto vas a ganar. Pero antes necesito que me acompañes porque vamos a ir a hacer una visita muy importante hoy en la mañana. ¿Me acompañas? Bueno, me dijo, vamos, ¿no? Y fuimos otra vez. Y nos encaminamos a la zona 1, a un centro de rehabilitación para drogadictos que está a cargo de un hermano protestante, ex marero. Bueno, le dije, no está bien, pero con él le hablé por teléfono, Dios nos bendice, ahí lo ayudan, ok. Pero le dije, vamos, yo quiero hablar con usted personalmente, lo voy a llevar a él para que él lo conozca, veamos las instalaciones y veamos qué programa tiene para poder rehabilitarlo a la vida normal y que deje la droga. Está bien, me dijo. Bueno, perfecto. Bueno, llegamos con hermana Carlos y antes de entrar, otra vez se detiene. Tercer momento. ¿Qué es esto? Me dijo.
Bueno, le dije, este es un centro de rehabilitación para drogadictos manejado por una persona cristiana. Eh, no, me dijo, ahí no entro yo. Bueno, Carlos, dije, está bien, tú tienes la libertad de elegir. Yo te quiero seguir ayudando. Déjate ayudar. Mira, te prometo algo. Vamos a entrar, vamos a escuchar y después vamos a salir y decidimos qué hacer. No te preocupes, no va a pasar nada. Dijo, algo así, incrédulo, dijo. Ven, hombre, le dije, tienes que creer, ven, ven. Lo abracé y lo entré. Cuando hablamos con este señor cristiano, empieza el señor, un joven, casi de la edad del mismo Marero Carlos, los dos jóvenes, y empieza ese joven. Vos sos un hijo de tantas, desgraciado. ¿Por qué estás engañando a este buen señor? Sos un hipócrita. Te estás aprovechando de él. Él te quiere ayudar y vos no querés dejarte ayudar. Yo te conozco. Aquí si vas a estar, aquí vas a tener disciplina. Vas a tener que obedecer. Vas a estar aquí como si estuvieras encerrado. Yo te conozco porque yo he vivido lo mismo que vos. Así que aquí vas a sentir lo que verdaderamente es la disciplina de vida y vas a aprender a vivir de nuevo. El Mara, Carlos, yo me le quedaba viendo y el Mara se abría los ojos, se encogió y se puso así como en alerta y yo sentí que este va a salir corriendo ahorita o nos va a golpear. Estaba asustado, en modo de emergencia. Y entonces le dije, Carlos, tranquilo, no pasa nada, déjame hablar. Discúlpeme, le dije, usted me dijo que es un hermano cristiano. Sí, me dijo, yo soy un cristiano, pero no se le nota, perdone. Yo creí que iba a encontrar a un hombre que es un seguidor de Cristo, que ama con el amor de Cristo y acoge a aquel que se ha equivocado con mayor razón si usted ha vivido la experiencia y ha logrado salir por gracia de Dios y Jesucristo. En agradecimiento a Jesucristo, yo esperaba encontrar a una persona que acogiera a mi amigo Carlos para poder ayudarlo en su problema, pero veo que usted no es capaz de ayudarlo. Así que disculpe, le agradezco mucho la atención, el tiempo que nos ha dedicado, pero nosotros nos vamos. Hubieran visto la cara del Vara Carlos. Le sintió como que su papá estaba ahí y lo apoyó, ¿verdad? Y salió así, ya salió contento y entonces al salir le dije, bueno, Carlito, no te preocupes, le dije, y este no es el lugar, no importa, buscaremos otro. Aquí nadie te va a obligar. ¿Por qué tenían miedo? Hermano Carlos, yo sentí que usted me había puesto una trampa y había llamado a la policía. Y entonces me puse alerta y dije, este me está insultando y va a entrar la policía y me van a atrapar. Eso creí. Bueno, le dije, ahora que no fue así, ¿qué piensas? Ay, qué bueno que no. Ah, qué alivio, me dijo. Sentí un gran alivio. Bueno, le dije, ese es el alivio que tienes tú que sentir en la libertad. Bueno, vamos, pues entonces, vamos a la oficina y vamos a hablar sobre el puesto de trabajo y quiero entregarte una ofrenda que los hermanos de la comunidad de María Auxiliadora me han dado para ti, para que puedas subsanar lo del gas, lo del hospedaje y que tengas también para movilizarte, para comprar más alimentos y puedas subsistir mientras recibes tu primer salario. ¿Verdad? Entonces nos fuimos a la oficina y ya sentados ahí le dije, bueno, le dije, pues el trabajo pues sería de mensajero, y entonces me dijo, perdóneme, hermano Carlos, no, eh, quiero decirle algo antes. Bueno, le dije, a ver, ¿qué me quiere decir? Mire, yo le agradezco mucho, hablé con mi esposa y he decidido, no puedo aceptar el trabajo que usted me está ofreciendo. Aún no me siento bien como para trabajar de esa manera. Hablé con mi esposa y quedamos en que ya con la Mara, te cuento,
nos dio permiso para irnos. Es un milagro, me dijo. Bueno, le dije, démosle gracias a Dios y a tu tía. Pobrecita, le dije, dale la buena noticia. Tú dásela. Dale la buena noticia que Jesús ha salido a tu encuentro y te ha liberado de la mara y que ellos mismos te han dejado salir. Dios bendiga a esos mareros que tomaron esa decisión, porque a pesar de la maldad, hay bondad en ellos. Esperemos que, así como tú te has encontrado con Jesús, ellos también puedan encontrarse con el Señor. Y entonces él tomó su cuarta decisión, o depender de un trabajo y de la ayuda que se le estaba dando, o valerse por sí mismo. Y tomó esa decisión por el amor a su esposa y a su hija y a él mismo. Usó, usó su libertad para elegir por ellos. Y dijo, yo me hago cargo. Bendito sea Dios, hermanos. Se le entregó la ofrenda y se fue. No lo volvió a ver. Hasta en una feria católica que me lo encuentro, hermano Carlos me dice, ¿quién eres? Le dije, soy hermana Carlos. Aquí en la feria católica. Sí, hermano, me dijo. Ahora sirvo a Cristo, me dijo. Dios lo bendiga por todo lo que hizo por mi esposa y por mí y por nuestra nena. Ya está más grande. Estamos bien. Estoy sirviendo en la comunidad y soy un hombre de bien. Dios lo bendiga, hermano Carlos. La gloria y el honor sea para Jesucristo nuestro Señor. Bueno, hermanos, yo sé que me extendí hoy, perdonen, era necesario contar la historia completa, pero tenemos unos minutos todavía para poder conversar en esta puesta en común a los hermanos que estamos conectados, Gunther y Alfredito. Buenas noches. Si quieren, abren ustedes su micrófono y su pantalla. Bienvenidos. Bienvenido, Alfredito. Qué gusto tenerte con nosotros, igual con Gracias, Gunther. Carlitos. Ya te Gracias, extrañábamos. Carlitos. Bueno, ustedes han escuchado la historia de hermana Carlos, cuatro momentos. Uno, para no cambiar y mejorar su imagen personal y no cortarse el cabello y no entrar a la iglesia. Era el segundo, decidir eh, el aceptar comprar las cosas necesarias para su sustento sin engañar ni sin aprovecharse. El tercero, el descubrir que yo no le estaba poniendo una trampa en ese lugar para dejar la droga, era y decidir que él quería asumir su responsabilidad para dejar la droga y finalmente la libertad de salir de la mara con permiso con su esposa y su hija y hacerse cargo de su vida. ¿Verdad? Ese proceso ahí cada uno de esos momentos son momentos de decisión en donde él hizo uso de su libertad humana, que es el don que Dios nos ha dado en su amor, y que Él nos permite en el libre albedrío elegir por el bien y por el mal. Y en cuatro ocasiones reafirmó Él su deseo de hacer el bien. ¿Verdad? Entonces, me gustaría que cada uno de ustedes compartiera lo que esta enseñanza le ha dejado, lo que ha aprendido y las experiencias mismas que ustedes han tenido tal vez con personas similares o en otros momentos familiares, que nos iluminen. Especialmente, yo les suplico que iluminemos a las familias, a las dos familias, a la familia del que del marero o del drogadicto, la drogadicta o la marera que está sufriendo por ellos y no sabe cómo ayudarlos, y a las familias que se han visto afectadas por los malos hechos de estos mareros, ¿verdad? Para ayudar a ambas familias. La familia que se ha visto afectada por los malos hechos de estos mareros, haciendo uso de su libertad para el mal, y la familia de los mareros que están sufriendo porque ellos continúan en la maldad en lugar de estar en el bien. ¿Verdad? ¿Quién? Gunther, si quieres, comienzas tú. Gracias, pues ahí saludando a todos y nuevamente dándole gracias a Dios por una oportunidad más de compartir un poco de, tal vez no de la experiencia o tal vez, sino que más de lo que Dios nos pone en nuestros corazones a la hora de querer compartir, ¿verdad?
Pues bien, del tema, pues es una historia muy que toca el corazón, muy real, ¿verdad? Muy real. Es algo que se vive día a día. Las personas están en un círculo mediante el cual no pueden salir de esa misma circunstancia por la presión social. Sin embargo, pues la decisión, esa libertad, esa conquista, ¿verdad? Ese signo de la imagen que él tenía también, quiso también, mira, yo creo que aquí se va a ver fusionado no solo el bien que Jesucristo infunde a través de los demás, sino que también cuando el corazón de Jesús te toca, independientemente de tu postura, hace milagros y esos milagros se ven reflejados precisamente en este cambio de actitud, esa virtud y gracia que Él a través de Jesucristo recibió con tu ayuda, que puede ser nuestra ayuda también, pero que también, como hablábamos en una anterior ocasión, nosotros mismos también somos ese Maracalos cuando decidimos por nuestra propia voluntad el dejar atrás ese vicio, esa cosa que te ata a tu no libertad, ¿verdad? Esa cuestión que te quita la libertad. em, y pues también todos tener el temor de saberse en esa circunstancia cuando entró a la rehabilitación, ¿verdad? Creer que nosotros vamos a ser traicionados y que vamos a ser entregados en este caso, a una autoridad. Pues creo que es importante entender que Jesús en determinado momento nos ayuda, pero también nuestra decisión en esa incertidumbre es la que hace que tengamos ese valor posterior a seguir perseverando, ¿verdad? Como tú lo pediste hace unos momentos a todos los hermanos que perseveremos y que perseveremos, ¿verdad? Creo que es importante lograr, pues, que esa libertad de decisión se vea bendecida por Dios, pero sabiendo de que no es algo fácil. Creo que es algo bien importante, ¿verdad? Tal vez él entendió desde su perspectiva que pues no podía seguir contigo directamente porque también él sabe que él tiene una responsabilidad ante su hija, ante su esposa, de demostrar, no capaz, digamos, capacidad económica, sino de demostrar ese esfuerzo, esa capacidad de poder le ofrecer su vida a Jesús, a Dios, em, en bien de su familia. Creo que eso es algo muy trascendental, muy importante y por sobre todo ejemplar para él. Ese es un tema, ejemplar para todos también porque desde la perspectiva de que las personas están involucradas, de alguna u otra manera nos enseña que también podemos decirle que no, de alguna forma, bendeciendo a Dios y bendecidos por Dios y pidiéndole mucha sabiduría a Dios, ¿verdad? Porque muchas veces no necesariamente uno digamos, a través de las mismas acciones de esta gente, siendo violentos o negándose rotundamente a través de otro tipo de violencia, es que vamos a poder salir de ese embrollo, de esa circunstancia que nos ha llevado a estar tan mal, sino que pedir esa gracia de Dios a través de la oración para que Él nos dé esa sabiduría de saber cómo hacerlo porque pues no fue Carlitos Vides el que llegó a la mar y les dijo, miren, pues Dios me dijo que salvara a Mara Carlos. No, fue él mismo que toma esa decisión en su libertad, pero después de una reflexión, de una transformación que le ha costado, por supuesto. Y eso es lo que nos cuesta a nosotros como Gunter Mara, digamos, o Mara Gunter, ¿verdad? Que es lo que le cuesta a través de los pecados, a través de nuestros vicios, a través de nuestras obsesiones, a través de pues de nuestras flaquezas, ¿verdad? Y tenemos que entender que pues en ese punto está precisamente en la flaqueza, está precisamente el secreto, porque sabemos que tenemos que pedirle a Dios que nos acompañe en nuestra debilidad ante toda la sociedad, ante toda nuestra vida, de poder ser más fuertes, pero con su compañía. Y que a través de la lucha constante, porque quiera que no, el enemigo está constantemente acosando, tratando de meterse
en esas ventanitas que hablábamos en alguna ocasión, para poder crear, generar inestabilidad, para generar esa incredulidad y por sobre todo decir, no, es que yo ya no tengo salvación, ¿verdad? A esa falta de fe y a esa falta de libertad moral que implica pues que al adherirnos al amor y al bien, vamos a tener esa conquista y vamos a tener esas virtudes que Dios en determinado momento nos va a dar en su momento, en su lugar, en su tiempo y por sobre todo con la gracia de Jesucristo, que es el único que nos puede dar esa fortaleza. Creo yo que por ahí viene el tema, ¿verdad? Y es lo que a Amén. mí me ha llamado la atención, ponerme también en lugar de él, ¿verdad? Amén, Gunther, gracias. Exactamente. Veamos a Alfredito, ¿qué nos compartes? ¿Qué tal, hermanos? Buenas noches. Hola, Gusto saludarlos por igualmente. aquí nuevamente. Pues a mí Bienvenido. me, de este testimonio que nos acabas de compartir, pues todo lo que tú decías y nos compartías y nos hacías las preguntas que nos hacías, creo que cada uno, digamos, o nosotros tenemos muchos prejuicios. Y de esa manera juzgamos a las personas por sus apariencias, eh, mucho por sus apariencias, otro por lo que tú decías de que tal vez nos han hecho algo, nos han asaltado más de alguna vez, entonces los miramos a todos por igual y perdemos de vista, digamos, que son seres La humanos, humanidad. que son Mm. seres humanos que pues si andan en esos caminos es porque no han tenido el amor de familia principalmente y menos conocer los caminos de Dios. Y es por toda la situación que pasa en nuestra sociedad, cómo se ha evolucionado con los diferentes gobiernos y los mandatarios que existen y cómo se presenta la situación como tal, ¿verdad? Entonces, pero pues tenemos nosotros esos prejuicios. La verdadera razón es cómo nosotros nos presentamos delante de estas personas para poderlos ayudar, para poder dar tal vez nuestro granito de arena en hacerles entender que lo que están haciendo está malo, pero no juzgarlos como tú lo hiciste en la primera entrevista que tuviste con él personalmente. O sea, como tú nos lo relatas, yo no en ningún momento vi o sentí que tú lo juzgaras por lo que él ha hecho, por lo que él hacía, por lo que se dedicaba. Al contrario, creo que en esa primera entrevista él sintió realmente el amor de una persona que ni siquiera lo conocía. Y en ese momento, incluso te puedo garantizar que él ni siquiera conocía a Dios. Tal vez como decimos, lo conocemos de oídas. Sabemos que existe, pero no tenemos esa presencia, no tenemos ese acercamiento directo con él. Y en ese momento, cuando tú lo entrevistaste, cuando tú estabas frente a él, él muy probablemente tuvo esa conversión, tuvo ese acercamiento con Dios y ahí empezó su arrepentimiento personal. De esa forma lo veo yo, de cómo fue aconteciendo la entrevista, cómo fue como tú lo atendiste, qué hiciste por él. Al final de cuentas, tú lo cogiste como un hermano, como una persona que ya lo conocías, no lo juzgaste, no lo menospreciaste, al contrario, lo acogiste, lo llevaste a los lugares donde tú frecuentas ir, por ejemplo, donde tú trabajabas, eh, y eso tal vez lo fue a él transformando en esos momentos, en esos 4 momentos que tú nos revelaste, ¿verdad? En su lucha interior, decir, bueno, ¿y por qué me voy a cortar el pelo? Pues, o sea, ¿por qué voy a venir aquí a este lugar? ¿Quién eres tú para estarme diciendo que, que me corte el pelo? O sea, tú con el amor de la cual te expresaste y le hablaste, él sintió que era
Jesús quien estaba hablando. Y por eso, él, desde esos momentos, él fue tomando la decisión para su conversión. Eh, el segundo momento que tú decías, irse a o entrar a la iglesia, ¿verdad? Y tal vez arrodillarse y él sin saber qué decir, pero tú intercediste por él ante nuestro Señor y el Señor pues nos conoce de tú a tú por todos lados, ¿verdad? ¿Verdad? Él nos conoce más que uno. Lo otro fue la ofrenda que tú le diste, de lo poco que tenías, tú le ofrendaste. Eh, y lo que más me impactó es, digamos, las palabras que le decías. Bueno, depende de aquí de ti si quieres hacer el bien o el mal. Tú habla con la Mara para que ellos te dejen ir. Él tuvo esa valentía de poder enfrentarse a su familia como tal, ¿verdad? Como nosotros podemos tener nuestros problemas familiares y tener rencores con nuestra propia familia y enfrentarlos y decir las cosas tal cual como son. Él lo hizo. Y la bendición fue que salir de una mara no es fácil, es complicadísimo. Y, y puchis, le tocó el corazón a alguien y le dijo, bueno, andate. Anda a hacer lo de tu vida lo que puedas. Y ellos tal vez conscientemente dijeron, bueno, dejemos ir a este fulano, mañana va a regresar con la cola entre las patas, como normalmente lo decimos aquí los chapines, ¿verdad? Arrepentido y entonces va a venir, dejémoslo, que haga él lo que quiera ahorita, que disfrute. Pero no, él tomó la decisión, dijo, ya me dieron la libertad, me voy y él tomó sus propios riesgos, su propio camino, y bendito sea Dios que alguien más con un buen corazón como el que tú tuviste en esa oportunidad le abrió las puertas y le dio trabajo, porque verlo posteriormente ya en los caminos de Dios quiere decir que alguien más lo ayudó, Ah, no porque por pura divinidad no, cristiana, ¿verdad? Alguien más lo ayudó. No sabemos quién fue ese ángel. Dios lo bendiga y lo siga bendiciendo porque hay sí. muchas personas que ayudan a personas como el Mara Carlos, ¿verdad? Únicamente. Amén. No, yo, así lo que tú dijiste de que no podemos ni imaginarnos cuando se presentó ante la Mara. No podemos, ¿verdad? Porque no hemos visto, estado ahí, pues no sabemos. Y habló con uno, varios, no sé cómo lo recibieron ya, porque la verdad es de que cuando la imagen de la persona cambia porque se baña, se corta el cabello, ¿verdad? Se viste mejor, cambia totalmente, pues, ¿verdad? Es Total. que entonces ellos han de haber encontrado otra persona, pues, ¿verdad? Y se han de haber preguntado, ¿y este qué va? Pero yo creo que eh, que lo que hoy el Señor, para cerrar el tema de la libertad humana, quiere mostrarnos es que todos nosotros somos como el Mara Carlos, que hemos decidido en nuestro libre albedrío que nos ha dado Dios, que se ha corrido el riesgo con cada uno de nosotros. Elegimos todos los días, hasta ahorita, por el bien o por el mal, todos, ¿verdad? Y Jesús ha salido a nuestro encuentro a través de los 11 años de nuestra comunidad. Dios, una gracia de Dios maravillosa para mostrarnos que el camino recorrido en esos 11 años nos ha permitido madurar en la fe, profundizar en su misericordia, fortalecer nuestra voluntad, manifestar esa madurez humana y esa madurez cristiana, la madurez de Cristo, la voluntad de Cristo, la mente de Cristo, el corazón de Cristo. O sea, nos está diciendo, miren, ustedes ya deben estar viviendo esta libertad humana como yo la viví, porque yo ya moro en ustedes y yo en mi vida les he manifestado mi libertad.
porque yo libre y voluntariamente elegí entregar mi vida por la redención de cada uno de ustedes. ¿Ya? Esa decisión del Mara Carlos por el bien, Jesucristo la tomó por el bien de cada uno de nosotros. Ese es el precio con su sangre y su vida que dio Jesucristo para ti y para mí, para que tuviéramos la opción de hacer uso de esta libertad humana, que es un don de Dios, y elegir por el bien y elegir por Jesucristo. El que tenga oídos, que oiga. Hoy nos ha llamado a nosotros a eso, a ser esos profetas que comparten esta experiencia. Para finalizar, porque el tiempo sí se fue, solamente un breve comentario de cada uno de ustedes, una exhortación, algo que quieran agregar. A ver, primero Gunther, después Alfredito y ya finalizo con la oración. Vamos, Gunther. Pues como comentario final, un dato eh, importante es que para Dios no hay nada imposible y que tenemos que pedir esa fortaleza de ese Dios que no hay nada imposible para Él, para que cambie nuestras vidas, siendo nosotros ese Mara Carlos. Amén. Alfredito. Yo lo que veo es que la oración tiene poder, empezando por la tía del Mara Carlos, que nunca bajó los brazos, siempre estuvo ahí luchando, orando, pidiéndole al Señor por él, eh, solicitando oración como te lo hizo a ti. O sea que orando en comunidad, querer es poder. Dios bendiga a su tía y a todos aquellos hermanos y hermanas que oran por cada uno de nosotros, nuestros bienhechores, que no los conocemos, pero que están ahí. Dios los bendiga. Dios bendiga a esas familias que han sido heridas por los mareros. Dios los consuele, los conforte, los sane. Mira, y los inunde con su misericordia y los haga hoy comprender a través de esta enseñanza que su amor es infinito y que se ha corrido el riesgo con cada uno de nosotros para que podamos elegir entre el bien y el mal. Que cada uno de nosotros somos como ese marero, como ese Mara Carlos que tal vez hemos tomado el mal camino, pero que el Señor siempre sale a nuestro encuentro para podernos regresar al redil. Yo siempre menciono esto. El Señor me encontró como oveja perdida, me cargó en sus hombros y yo de ahí ya no me bajo. Él me llevó al redil, pero yo de ahí no me bajo. Yo me quedo en los hombros del Señor. Bueno, gracias hermano Gunther, hermano Alfredo por su participación. Dios nos ha hablado a través de ustedes, Dios los bendiga, ¿verdad? Porque han sido palabras de mucha sanación para muchas personas que nos están escuchando. El hermano Julio Soto nos compartió en Facebook una bellísima oración y hoy la voy a leer para ustedes, para que oremos juntos, ¿les parece? Para despedir nuestro programa. Decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios del cielo, en el nombre de Jesús, estoy ante tu presencia en este día, clamando la luz de tu Santo Espíritu. El propósito de mi oración hoy es reconocer que mi pecado ha dejado huellas en mí y también reconocer que en mí hay también un fuerte llamado a obrar el bien. Como lo hiciste con el Maracá. Sé que el pecado de otros, como el Mara Carlos, ha afectado varias áreas de mi vida. No obstante, tú nos dices en tu palabra que no nos dejemos vencer por el mal. Al contrario, con el bien pensamos al mal. Por ello hoy, decididamente te pido, me ayudes a reparar el mal que he hecho y el que me han hecho.
con actos continuos de amor. Sí, mi Señor Jesús, con una sonrisa, dejando pasar a alguien en el tráfico, hablando bien de las personas, saludando con amor a otros, haciendo favores a quienes lo necesitan, haciendo obras de caridad con quienes se cruzan en mi camino, como dar un pan y un vaso de agua, colaborando con la evangelización, participando de esta comunidad, perseverando y permaneciendo, y escuchando a otros, como hoy tú nos has escuchado a nosotros. Hoy decido reparar con mis actos, como el mar a Carlos, con mi oración, con mis pensamientos y mis palabras, asistiendo al Santísimo, todo el mal que he hecho y me han hecho. Y tras estos actos de reparación, ya vislumbro mi sanación interior. Hoy me propongo, Padre Santo, solo bendecir todo y a todos. Y por último, con la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo, hoy comienzo mi nuevo camino de agradecimiento a ti, Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque agradecer también es sanar. Amén. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado.